video of Speak Like a Mexican. This is a podcast with subtitles. Too fast? Use YouTube Speed Control. Most students are learning textbook-like Spanish. This podcast is going to help you with casual conversations. Soy Ricardo de Speak Like a Mexican y hoy tenemos un tema un poco diferente. Hoy vamos a entrevistar a mi hermano que está aquí. ¿Puedes presentarte, por favor? Hola chicos, mi nombre es Carlos y soy maestro en Speak Like a Mexican y hoy queremos preparar para ustedes una conversación de forma natural. El tema es la estafa y yo voy a compartir con ustedes un poco mi historia cuando yo fui estafado. Por cierto, yo no sabía sobre esta situación hasta hoy. Entonces, bueno, vamos a escuchar y aprender más español. Sí, vamos a intentar hablar de forma que puedas entender. Entonces, vamos a empezar. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, ¿dónde y cuándo ocurrió, no? Esto ocurrió en el 2015. Yo fui de viaje a China. Yo había ganado una beca para estudiar en China, en la ciudad de Wuhan, y tomé un vuelo directo a la ciudad de Shanghái. Yo no sabía nada de chino en ese entonces para mí fue un poco difícil moverme en la ciudad. Recuerdo que yo llegué al aeropuerto de Shanghái y bueno, antes de ir a China yo creí que los chinos podían hablar muy bien inglés. Yo había visto muchos videos en YouTube donde entrevistaban a chinos en diferentes foros, por ejemplo el foro de Davos. Yo vi muchos chinos que hablaban perfectamente inglés, entonces yo pensé... Bueno, pero era el foro de Davos, ¿no? También es Bueno, sí, es una referencia de un país muy grande. Y sí. También si lo ves de otra manera, por ejemplo, cuando llegan extranjeros a México, en algunas partes de México muchas personas hablan inglés o hablan tal vez un poco de intermedio o frases, ¿no? Pero en este caso seguramente fue un contraste, ¿no? ¿Tú Sí, te imaginabas para mí algunos fue iban a una hablar inglés? referencia, ¿no? Porque yo vi en internet que hablaban muy bien inglés, con un buen acento, entonces yo pues me pensé, ¿no? Pensé que yo iba a poder comunicarme en inglés. Y perdón, ¿en qué año fue? No, fue en el año 2015. ¿No fue antes? ¿No fuiste antes en 2014? ¿O sí fue en 2015? Sí, fue antes. 2012, ¿no? 2000, Creo. Sí, 2012. Entonces ya pasó mucho tiempo. Sí. Que ya no recuerdo bien la fecha. Fue en 2012 y en ese tiempo había teléfonos inteligentes, pero estaban apenas saliendo al mercado. No había Uber, no había Google Maps. En China ustedes saben que muchas comunicaciones están prohibidas. Entonces en ese tiempo para mí era muy difícil. Yo llevé un diccionario para poder buscar las palabras y mostrárselas a los chinos. Y bueno, la primera vez que llegué a Shanghái, yo quería hospedarme en un hotel. ¿Y qué hiciste, no? Cuando llegaste y te das cuenta que nadie habla inglés. Y bueno, de hecho en esa época yo recuerdo que Carlos hablaba inglés, francés, italiano, un poco de alemán y
bueno, ningún idioma asiático, entonces debe ser un contraste ahí un poco fuerte, ¿no? Sí, Porque, sí es y un frustrante, contraste. ¿no? Yo me sentiría un poco frustrado, ¿no? Tal vez hablar varios idiomas y vas a un lugar donde no sabes nada, es como, ¿no? ¿Y Sí, qué haces, no? En ese momento, para comunicarte, ¿cuáles eran las palabras o frases que sentiste necesarias en ese momento? ¿No? Como las primeras que necesito. sí, las primeras que necesitaba en ese momento eran dónde queda un hotel cerca, un hotel barato, cómo se dice barato, cómo se dice caro, cómo se dice quiero ir, las frases de supervivencia. Pero tengo una pregunta. En el aeropuerto de Shanghai, cuando tú llegaste, ¿todavía sentías como la sensación de estar como en Occidente? ¿Todavía en el aeropuerto? En el aeropuerto ¿O sentiste desde ese momento ya un cambio enorme En la en cultura? el aeropuerto yo me sentía todavía seguro porque algunas personas podían hablar un poquito de inglés, un poquito. Entonces, pues sí, fue una experiencia en ese momento difícil por la comunicación. Y bueno, lo más fácil que hice fue hablar con una señorita en el aeropuerto y pedirle que ella me consiguiera un hotel. Ella lo hizo, ella habló a un hotel y 10 minutos después o 20 minutos después llegó un carro por mí, me llevó al hotel muy cerca del aeropuerto y yo me hospedé en ese hotel. El problema era que las personas en ese hotel no hablaban nada de inglés. Entonces, ¿qué hiciste ahí? ¿Solo tal vez señalar una tabla para elegir una habitación? ¿O cómo fue? Pues cuando llegas a un hotel y eres extranjero, yo pienso que ellos dedujeron que yo quería quedarme ahí, ¿no? Entonces, recuerdo que entraron a su computadora, usaron Google Translate y por medio de Google Translate Ok. pudimos comunicarnos un poco y la calculadora para los precios y pues muy fácil, ¿no? Ya pagué, pero yo quería tomar agua. ¿Cómo dices la sí, palabra? ¿No? esa es mi pregunta, ¿no? De qué expresiones necesitas, ¿no? Al inicio, por ejemplo, Sí, yo imagino que necesitarías dónde está el baño, cuánto cuesta algo que quieras comprar, ¿qué más? ¿A qué hora cierran? ¿No? ¿A qué hora abren? Por favor, ¿no? Todas esas palabras. Pero en este caso para pedir agua, sí, son frases ¿Cómo- de supervivencia, ¿no? ¿cómo fue ese caso? Yo traté de estudiar chino antes de ir, meses antes, pero era muy difícil. Es otro idioma muy diferente. En ese momento yo quería tomar agua, yo tenía mucha sed y yo saqué mi diccionario y yo señalé, quiero esto. Y la chica china no entendía, ¿no? A pesar de que yo le había mostrado en el diccionario. ¿Eso fue en el hotel? En el hotel, ¿no? El Ok. primer día que yo llegué al hotel fue muy frustrante porque yo quería tomar agua y no podía, ¿no? No recuerdo qué pasó, pero creo que al final tomé. Pero agua. en la habitación no había una botella de agua. No había botella de agua. Qué Vendía, extraño. ¿no? Sí, es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. No es como un hotel en México, en Estados Unidos. O un Airbnb ahora, Airbnb, ¿no? sí. Llegas y está agua, ¿no? Y varias cosas. Sí, es otro país, ¿no? Bueno, pero la historia que queremos compartirles es sobre los timos, ¿no? O las estafas, otro sinónimo. O tranza, ¿no? Bueno, También.
También Entonces, en México hay el coloquialismo de tranza, ¿no? y creo que hay otra palabra que he escuchado un poco más, que usarían tal vez mis papás, piñar, no estoy seguro. Piñar Sí. también, ¿no? Ajá. Pero bueno, tranza, Te piñaron, ¿no? Por ejemplo. estafa, timo, pueden aprender esta palabra. Y bueno, la historia es que yo llegué al centro de China, yo ya había estado hospedado 2-3 días, yo ya había estado caminando por la ciudad, ya conocía un poco, ya había comido Kentucky Fried Chicken, ¿no? Ya había probado comida china que yo no entendía de qué se trataba. Bueno, pero yo estaba caminando en una parte turística, tomando fotos con mi cámara, y recuerdo que de repente llegaron aproximadamente 5 chicos chinos y llegaron hablando en inglés, un inglés bastante bien. Ujú. Y yo me sentí pues feliz porque había personas con las que podía comunicarme un poco, ¿no? Y no habías hablado con alguien, ¿no? No, en todo en eso. esos, ¿cómo cuánto? ¿2-3 días? 2-3 días, en esos 2-3 días yo no había hablado con nadie Ajá. por el idioma. Bueno, de hecho, cuando llegó Carlos a China, tardó probablemente como 2 días en comunicarse con nosotros. Y cuando se comunicó con nosotros, creo que solo fue un correo, como Sí. estoy bien, ¿no? Ya estoy en Shanghai. Y después de eso, bueno, obviamente lo que va a contar, pero después de eso pasaron más días hasta que él otra vez se comunicó cuando él llegó a su universidad. Sí, Pero bueno, continúa con la historia. yo iba a otra universidad en otro lugar, ¿no? En Wuhan. Pero bueno, yo decidí pasear por Shanghai unos días. Y bueno, en ese momento yo les estaba diciendo que llegaron 5 chicos chinos hablando muy bien inglés. Yo me sentí afortunado porque podía compartir unas palabras con unos locales. Y empezamos a platicar. Ellos me dijeron: nosotros somos estudiantes, queremos practicar inglés contigo, ¿de dónde eres? Tenían mucha curiosidad sobre mí. Entonces yo me sentí muy cómodo con ellos. ¿Y en ese momento tú sentiste que era como muy natural Sí. su actitud de ellos? Sí, era muy natural, hola, estaban sonriendo. Muy genuino. Sí, es muy cómodo sonriendo. ¿Qué haces? Somos estudiantes, queremos hablar inglés con extranjeros. Entonces yo creí que ellos lo estaban haciendo de una forma genuina. Y bueno, alguien comentó por ahí: ¿quieres ir a la ceremonia del té? Y pues yo dije que sí, ¿no? Ajá. Yo tenía curiosidad qué es la ceremonia del té, ¿no? Yo he visto solo en películas, ¿no? Una persona sirviendo té. Entonces yo me sentí con mucha curiosidad, ¿no? Y los acompañé. Ujú. ¿Y fueron muy lejos del lugar donde No, caminamos los conociste? unos ¿O? 10 minutos, ¿no? Mientras Ok. estábamos platicando, ¿no? Y Sí. no recuerdo dónde era ese lugar. Y llegaron a un restaurante y empezaron a tomar el té. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia, la Sí. situación? Sí, sí, sí. Pues sí, llegamos a un restaurante y entramos a un pequeño cuarto donde estaba una chica sirviendo té. Ujú. La chica tenía diferentes tazas, diferentes tipos de té, y nos sentamos, ¿no? Y ella empezó a explicar en chino. Ujú. Los chicos estaban traduciendo para mí. Yo no entendía muy bien de qué se trataba la ceremonia. Y pues así. ¿Y el té estaba bueno? ¿Te gustó?
Más o menos ¿O era, era como eran diferente? eran pruebas de té. Ah, ok, sí. Y bueno, pasamos unos minutos ahí con la ceremonia y de repente recuerdo que un chico dijo, tenemos que irnos, ¿no? Y lo dijo de forma muy asustada Ujú. y muy asustada. Dijo, tenemos que irnos, tenemos que salir de aquí porque personas del Partido Comunista Sí. están llegando. Y fue muy convincente. Sí, ¿No? ¿Sí? yo lo sentí muy convincente. Yo me asusté porque estaban llegando funcionarios del Partido Comunista a ese lugar y tal vez estaba llegando la policía. Y recuerdo ¿Y que, qué que dijiste dijeron, ya? ¿Y qué va a pasar conmigo, no? sí, recuerdo que también dijeron, la policía también está viniendo y yo me asusté porque dije, yo estoy en un lugar nuevo, no hablo el idioma, no sé qué está pasando, va a venir la policía y yo no quiero que la policía me interrogue, porque en mi país, en México, cuando un policía te interroga, no sabes qué esperar, ¿no? Entonces yo tenía todo Sí, ese miedo, cuidado, ¿eh? tenía todo ese miedo y pues un chico dijo, hay que pagar. Recuerdo que los chicos pusieron dinero en la mesa y me dijeron, pon dinero porque falta dinero, ¿no? Falta dinero. Ujú. Y yo dije, no tengo mucho dinero, ¿no? Y yo puse un poco de dinero, yo llevaba dólares, puse un poco de dinero y ellos insistieron, pon más dinero, Ah, ¿no? ok. Y yo les dije, ¿Y eso no te como que extrañó, como en ese momento un poco? Como, sí, sí, pon más dinero. sí me extrañó ¿Por porque qué? pensé que ellos querían que yo les invitara, ¿no? Ah, sí. Que yo nosotros en México decimos invitar, ¿no? Que yo pagara, ¿no? Que yo pagara la cuenta. Ujú, ujú. Y sí, se me hizo raro esa cuestión. Y Bueno, después de todo ese relajo, ¿salieron del lugar o qué pasó? sí, salimos muy rápidamente del lugar y estábamos afuera. Yo estaba un poco confundido, no sabía qué había pasado. Y yo les pregunté a los chicos que ahora qué hacemos. Y ellos como no querían hablar conmigo en ese momento. Y de repente dijeron, ok, ya nos vamos. Y todo pasó así, ¿no? Como, Ujú. y yo, ¿Y te dejaron ahí? sí, Nada más, como me dejaron ahí. en la calle, así. Sí, me dejaron ahí. Primero socializan y después. Sí, y yo me sentí como muy raro, ¿no? Como, ¿por qué estos chicos primero son amigos o Ajá. se hacen pasar por amigos y después se van como si nada? Y cuando se fueron ellos, ¿qué sentiste? ¿Empezaste a pensar tal vez, creo que me estafaron o Sí, qué está pasando, ¿no? pues yo no, al principio no sabía qué había pasado, ¿no? Pero pienso que con las horas yo empecé ¿A deducir? ¿O? a pensar más, ¿no? ¿Qué había pasado? Y pues sí, yo pensé que me habían estafado, ¿no? Porque ellos se habían comportado de esa manera, ¿no? Pero no estaba seguro. Entonces, No estaba seguro. ¿hasta qué momento te diste cuenta? Sí, me estafaron. Hasta- ¿Cómo supiste? Sí, bueno, yo seguí caminando en el lugar turístico y pues yo estaba tranquilo, ¿no? Viendo el paisaje en este lugar y de repente llegaron otros chicos diferentes, ¿no? Queriendo hablar inglés conmigo y yo dije, esto como que está raro. Ajá, Y- un déjà vu, ¿no? Sí, ¿Un poco? esto como que está raro y después caminé otro poco y otros chicos llegaron y yo dije, como hay muchos chicos aquí que quieren hablar con extranjeros y practicar inglés, ¿no? Entonces se me hizo raro y bueno, regresé a dormir al hotel y al otro día yo busqué en internet, ¿no? Busqué la ceremonia del té y bueno, encontré que había muchos avisos que te decían que hay una estafa, ¿no? Hay una estafa a extranjeros que es muy común en China. Y sí, esta es mi experiencia, ¿no? Fui estafado en China. No hablo mal de China, en cualquier lugar te puede pasar.
incluso en México. En México también estafan mucho a la gente. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del Latinoamérica, mundo. Europa, en cualquier... Hay muchas historias de amigos que han contado que los estafaron, compraron algo, los estafaron. Entonces, no solamente en China. Y bueno, esta es un poco de mi historia que quise compartir con ustedes. Espero que les guste esta historia, y si tú también tienes una historia similar que contar, que tal vez te pasó en alguno de tus viajes, tal vez en Asia o en Latinoamérica o en México, por favor escríbenos en los comentarios y vamos a ver, tal vez hemos escuchado de esa estafa. Sí, comparte tu historia con nosotros en español y practica español. Y no olvides suscribirte y síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.